llevo más de 7 años enseñando a la gente a cómo llevar su coche al extremo, a cómo poderlo gestionar en ese estado de auténtico descontrol, como puede ser el drift, de una forma controlable, predecible y sabiendo lo que hacemos. Y a lo largo de todo este tiempo me he dado cuenta que todo el mundo cuando empieza comete los mismos fallos. A lo largo de este vídeo vamos a ver 5 fallos que comete la mayoría de gente cuando quiere iniciarse en el drift. Ya no solo esos 5 fallos, sino cómo corregirlos y cómo empezar de la manera correcta. Vamos a verlo. Cuando empiezas un derrape, tiene que haber magia. No puedes esperar a que el coche se te vaya. Primero, súper importante, nunca vamos a esperar, vamos a dejar que el coche se vaya cuando él quiera y luego vamos a controlarlo. No, ese es el primer fallo que la gente comete. Cuando derrapamos, esperamos a que el coche se vaya, no es un derrape orgánico, es un derrape forzado. Vamos a estar esperando y cuando el coche se vaya, reaccionamos tarde porque no sabemos cuándo se va. Tenemos que escoger nosotros el momento en el que queremos que el coche se vaya. No puedes esperar a que el coche se te vaya. Tienes que hacer que el coche se vaya como y cuando tú quieres, de la forma en la que quieres, durante el tiempo que tú quieres. Nada puede estar a la merced. Todo tiene que estar gestionado, controlado y sabiendo lo que hacemos en todo momento. Ya sé lo que estás pensando. Y no, empezar con el freno de mano no es una opción válida. Aunque el freno de mano es instantáneo, cuando tiras de freno de mano ya estás de lado, no nos interesa empezar con el freno de mano porque soltamos las manos del volante. Este es otro fallo común que entraremos después, pero ten en cuenta que no podemos soltar el volante cuando empieces a derrapar. La forma más sencilla de tener todo bajo control, de hacer que el coche se vaya en la baldosa que tú quieres, la cantidad de metros que tú quieras, con el ángulo que tú quieres, es con un golpe de embrague bien hecho. Si hacemos un golpe de embrague bien hecho, el coche no sufre. Habrá técnicas con las que el coche sufrirá más que con otras, pero al fin y al cabo el golpe de embrague es la técnica que me he dado cuenta con la que la gente aprende mejor las nociones básicas, sobre todo las sensaciones, y empezamos a entender el coche, cómo funciona y cómo se mueve. Vamos a coger el V8 y vamos a ver un ejemplo de un derrape en el cual no es orgánico. Vamos a lanzar el coche a esperar a que se vaya y luego vamos a hacer que se vaya como y cuando nosotros queremos con un golpe de embrague. Vamos allá. Ahora vais a ver la diferencia que hay de lanzar el coche, de esperar a que se vaya, a hacer que el coche se vaya como y cuando nosotros queremos. Veremos que la primera no es orgánico, vamos a intentar resolver, no vamos a poder anticiparnos, que al fin y al cabo es la base del buen drift, del buen derrape. Saber lo que el coche va a hacer, anticiparnos y no atascarnos con las manos. Así que vamos a tirar el coche y vamos a ver qué pasa. Vas a poner una marcha en tercera, en este caso, que lleva un grupo bastante corto, 300 caballos, acelerar y a esperar que el coche se vaya. Vamos allá. Derrape muy poco orgánico, un poquito ángulo, a base de huevos, de dar gas, no mola mucho. Ahora vamos a ver otro ejemplo de lo que sería una picada de embrague, pico embrague, mantengo ese ángulo que yo quiero durante X tiempo y coche recto. Ahora vamos a hacer una picada de embrague para que veáis la diferencia de ese inicio del derrape de cuando yo quiero empezar. Veréis que es un derrape más orgánico, que podemos mantener mucho más ese ángulo en la cantidad que nosotros queremos y hacemos magia. El coche no está intentando ponerse de lado, lo ponemos de lado cuando queremos. Así que metemos segunda, metemos tercera, una marcha en la que el coche tiene par y subimos de revoluciones. ¡Pum! Y ponemos el coche recto como y cuando nosotros queremos. Vamos a ver el siguiente consejo. Derrapar es fácil, pero poner el coche recto, ahí se complica la cosa. Vamos a verlo. ¿Sabéis lo que pasa? Que derrapar es como sacar a tu amigo borracho de fiesta. Y no me va mucho la fiesta, pero es una analogía divertida para saber qué pasa dentro del coche. Sacar de fiesta a tu colega es fácil. Lo complicado es decirle que vuelva a casa a la hora que quieres con varios cubatas de más. Eso es complicado. Con el coche, cuando vamos a derrapar, es lo mismo. El coche va a tender a irse, pero lo que no tiende es a volver. Justamente ahí es cuando la mayoría de gente suelta el volante, da gas para sacar el coche y espera que el coche se ponga recto solo. No, el coche nunca se va a poner recto solo. Siempre tendremos que tener eso bajo control. Lo más complicado del drift es poner el coche recto como y cuando quieres.
Y ahí es donde vas a tener que poner foco para saber si realmente tienes el coche bajo control. ¿Has enlazado varias curvas? Fenomenal. ¿Has sabido acabar el derrape cuando querías o has acabado en trompo? Si ha acabado en trompo, ahí ha habido varias cosas que no vas a poder repetir. No has sabido lo que has hecho. Has sido una ruleta rusa y vas a acabar donde quieras. No vas a poder repetir ese derrape, con lo cual no sabes lo que estás haciendo. Es así. Pero aquí hay un problema. Y es que poner el coche recto es lo último. Esto es el pez que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque si nos hemos perdido al inicio, hemos soltado el volante, no sabemos cuánto ángulo llevamos, no notamos cuándo el coche se quiere poner recto, va a costar mucho poner recto el coche como y cuando nosotros queremos. Aquí el consejo que os doy cuando empecéis es que no intentéis enlazar curvas de primeras. Lo que tenéis que hacer es derrapar una curva durante el tiempo que queráis y acabar recto, totalmente recto, pero cuidado, que el coche no latigue para lo contrario. Se tiene que quedar recto como una flecha. Solo así sabrás si el derrape que has hecho lo has hecho tú o lo ha hecho el coche. De esa forma vas a tener control. Si puedes alargar el derrape y acabarlo donde tú quieres, va a ser una elección tuya el decidir ir para el otro lado. Será una decisión tuya, no del coche, como pasa con la mayoría de gente. Estoy cansado de ver que el coche empieza a latigar de un lado para otro. Aquí tiene que estar todo controlado. ¿Qué os parece si vemos los dos ejemplos? De soltar el coche a esperar que se ponga recto, a poner el coche recto como y cuando nosotros queremos. Acompáñame a verlo. La clave para poner el coche recto va a ser controlar tú la energía. Cuando quieras poner el coche recto vas a ir soltando poquito a poco el pedal del gas para controlar cuando el coche se pone recto y de esa forma vas a anticipar la mano y ponerlo recto clavado, sin pasarte. Porque si nos pasamos, ahora vas a ver lo que pasa. Iremos pegando bandazos de un lado a otro esperando a que el coche mágicamente se ponga recto. Cuesta más hacerlo mal que hacerlo bien. Vamos a iniciar el derrape con picada de embrague, como hemos visto antes. ¿Veis el latigazo que ha pegado, no? He soltado volante esperando a que se pusiese el coche solo y porque he soltado gas. Si no llego a soltar gas, hubiésemos ido dando bandazos, hubiésemos acabado donde el coche hubiese querido. Ahora vamos a volver nosotros el coche, sin que se vaya para otro lado, que se quede recto clavado. Vamos a verlo. Ahora vamos a hacerlo bien. Vamos a iniciar derrape con picadita de embrague y poner el coche recto cuando queremos. Suavecito. Vamos soltando gas progresivamente a medida que queremos poner el coche recto. Y como vamos controlando la velocidad a la que el coche se pone recto, vamos anticipando manos. De esta forma, cuando queramos dar el siguiente paso, podremos alargar y retrasar los cambios de pesos, que es lo que más cuesta en el drift. Si empezamos así, generamos una buena base. Vamos a ver el siguiente error y cómo evitarlo. El siguiente fallo que comete mucha gente cuando empieza es no tener el tren delantero, las ruedas de delante, bien asentadas, haciendo caso. Digamos que esto es un error combinado con el primero. Si corriges el primer error que hemos hablado, no esperar a que el coche se vaya, este también vas a corregirlo. Pero los quiero tratar por separado porque es muy común no detectar cuando el coche se te va de delante. Es un fallo muy común meter volante y luego dar gas. ¿Qué pasa? Que sobrecargas mucho el tren delantero. Vas a conseguir que no te haga caso las ruedas de delante, que gires menos de lo que debería el coche. Entonces lo que conseguimos es que vibre el tren delantero, que nos subvire, es la palabra técnica, como llamamos este fenómeno. Es el típico fallo de voy metiendo volante, el coche no hace caso y se nos va de atrás. No es predecible, no es controlable y vamos a tener que estar muy al tanto y tener mucha velocidad de manos porque a la que soltemos el volante seguramente perdamos el coche. Vamos a intentar replicar este fallo, aunque con el coche va a ser bastante complicado porque llevamos unos semi-slicks delante, cosa que siempre va a tender a tener más agarre delante que detrás, a no ser que sean unas condiciones adversas como lluvia o que llevamos los neumáticos fríos, entonces ahí sí que se irá antes delante que atrás. Pero siempre cuando empecemos tenemos que notar que tenemos el tren delantero asentado, que nos hace caso. Y cuando piquemos embrague, cuando queremos que el coche se vaya, lo primero que se tiene que mover es la parte trasera del coche. Esta es la clave de empezar un buen derrape. Vamos al V8, vamos a forzar un subviraje, vamos a forzar que el tren delantero no nos haga caso y a esperar a que el coche se vaya. Esto es lo que suele hacer la gente cuando empieza en el drift. Ahora vamos a forzar el tren delantero y vamos a hacer que subvire, que no nos haga caso de delante hasta que el coche decida hacer caso, decida coger el tracción delante y se vaya de atrás. Intentaremos resolverlo lo mejor que podamos. Eso es lo que suele hacer la gente cuando empieza en el drift.
Vamos a probar. Metemos más volante de lo que un coche puede aguantar, damos gas y acaba en trompo. Es totalmente incontrolable. El coche va a hacer lo que quiera y vamos a tener que estar muy al tanto y una velocidad de manos impecable para poder salvarlo. Y esto no consiste en salvarlo, consiste en hacer que el coche derrape como y cuando queremos. Ahora vamos a hacer que lo primero que se mueva sea la parte trasera del coche. De esa forma evitaremos perder el tren delantero, tendremos todo el rato control y podremos gestionar ese derrape. Vamos a probar. Vamos a hacer una picadita de embrague en tercera. Y no perdemos el coche en ningún momento. Qué bien huele, ¿eh? Vamos a entrar en materia. Mucha gente dice soltar, no soltar el volante. ¿Qué pasa con soltar el volante? Os voy a contar una cosa. Como tenemos mayor control del coche es con las manos a las 9:15, totalmente enfrentadas. La clave es tener las manos a las 9:15 antes, durante el derrape y después del derrape. Pero esto con dos premisas. No podemos ni soltar el volante ni cruzar las manos en ningún momento. Para esto vamos a tener que seguir una serie de movimientos específicos que explicaré en próximos vídeos porque da bastante juego. Con lo que quiero que os quedéis para el vídeo de hoy va a ser con que si no tenéis las manos a las 9:15 durante el derrape no vais a poder continuar y vais a poder tener esa precisión que requiere el drift a la hora de llevar el coche totalmente de lado. Soltar el volante al fin y al cabo es una herramienta y es una técnica más avanzada. Al principio no nos interesa soltar el volante, nos interesa saber a dónde estamos llevando y cuánto hemos girado. Y este ángulo de giro que hemos girado, ¿a qué grados equivale en la pista? Vamos a enlazar con el quinto error que mucha gente comete. Y el error es mirar el morro, quedarse mirando el morro del coche. Hay que dirigir al coche con la mirada. Pero claro, para dirigir con la mirada, todo lo de antes tiene que estar ejecutado perfectamente. Si soltamos el volante, perdemos la noción de hacia dónde está mirando el coche y no sabemos dirigir con la mirada. La clave es dirigir con la mirada, ver la trayectoria real que está llevando el coche y ahí apuntar nuestra dirección. ¿Cómo? Con un juego de manos impoluto, sin cruzarlas, sin soltar el volante, teniendo todo el rato la gestión correcta de hacia dónde están mirando las ruedas y así levantar la mirada, mirar bien al fondo, anticiparnos y poder llevar el coche donde queramos. Ya sabes, si vas a empezar en el drift o ya estás empezando o incluso ya llevas un tiempo y puede ser que cometas algunos de estos errores, acuérdate, primero de todo, tiene que haber magia, no esperes a que el coche se vaya por arte de magia. La magia la haces tú eres el mago de la película. Segundo, tienes que saber poner el coche recto. Ponerlo de lado es fácil, mantenerlo, bueno, no tanto, pero ponerlo recto, ahí es donde se complica. Escoge tú el momento en el que quieres poner el coche recto y eso te dará la habilidad de poder alargar y acortar los cambios de pesos. 3. No metas volante antes de dar gas, no pierdas la dirección, ten todo el rato el tren delantero asentado. Lo primero que se tiene que mover en el coche cuando empieza a derrapar. 4. No sueltes volante. Ten todo el rato las manos a las 9:15. Antes, durante y después del derrape tenemos que tener las manos a las 9:15. Así podrás dirigir con la mirada. El quinto error, no mires el morro, mira al fondo de la pista y dirige con la mirada con un juego de manos impoluto. Ahora ya sabes qué 5 errores cometen la mayoría de mis alumnos cuando empiezan en el drift y la mayoría de gente cuando empieza a derrapar. Escríbeme aquí abajo en los comentarios cuántos errores cometías tú, cómo los has solucionado. Sobre todo, mira la descripción, puede ser que haya dejado algo o puede ser que no, pero no te pierdes nada por echarle un vistazo. Nos vemos en el próximo vídeo y suscríbete, Drifter. Hasta la próxima.